Estados Unidos se despide del Tratado de Cielos Abiertos con Rusia. Ese tratado, posterior a la Guerra Fría, fue concebido para permitir que las dos potencias y sus aliados vigilaran mutuamente sus espacios aéreos. El presidente Joe Biden, que hizo retornar a Estados Unidos a acuerdos internacionales de los que Donald Trump se había retirado, decidió no volver al Tratado de Cielos Abiertos para mostrar firmeza ante Rusia tras varios gestos de apertura. Ese tratado, posterior a la Guerra Fría, fue concebido para permitir que las dos potencias y sus aliados vigilaran mutuamente sus espacios aéreos. Trump retiró a Estados Unidos del pacto en noviembre alegando transgresiones de Rusia. Estados Unidos lamenta que el Tratado de Cielos Abiertos haya sido socavado por las violaciones de Rusia, dijo este viernes un vocero del Departamento de Estado. En consecuencia, al concluir su revisión del tratado, Estados Unidos no tiene intención de reintegrarse a él, dado el incumplimiento de Rusia de sus obligaciones, añadió. Rusia anunció a mediados de enero su intención de abandonar el tratado, una decisión ratificada por su parlamento el 19 de mayo. Pero el gobierno del presidente Vladimir Putin dijo estar dispuesto a replantearse su postura si Estados Unidos proponía una solución constructiva. El tratado fue firmado en 1992, poco después del fin de la Unión Soviética, y comenzó a regir en 2002. Permite a sus 35 signatarios realizar vuelos de corta duración sobre el territorio de los demás para vigilar posibles operaciones militares. Entre los países miembros se encuentran varios de Europa, los de la Unión Antigua, Soviética y Canadá. En su campaña electoral, Biden, candidato demócrata, fustigaba la actitud de su rival republicano y presidente en funciones, Donald Trump, por retirar a Estados Unidos de instituciones o acuerdos multilaterales, aunque admitía verdadera inquietud por las violaciones de Rusia al tratado. En mayo de 2020, Biden dijo que la solución no era dar la espalda al texto, sino buscar resolverlas a través del mecanismo de solución de disputas. El mandatario destacaba entonces que la transparencia que aporta el tratado era particularmente importante para los países que no tienen capacidad propia para obtener imágenes satelitales, y señalaba que los aliados de Washington se oponían a que Estados Unidos se apartara. El retiro va a exacerbar las tensiones entre Occidente y Rusia y aumentará los riesgos, malos cálculos y conflictos, advirtió entonces. Caliente y frío. Tras entrar a la Casa Blanca en enero, Biden hizo retornar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre Clima o a la Organización Mundial de la Salud, y también se involucró en difíciles negociaciones para volver al acuerdo nuclear con Irán. A comienzos de su mandato llegó a un compromiso con Putin para extender por 5 años el Tratado de Limitación de Arsenales New START, pero sobre el Tratado de Cielos Abiertos su gobierno se mantuvo discreto antes de anunciar a comienzos de mayo que había comenzado a reexaminar el retiro de Estados Unidos. La decisión final de cerrar la puerta deja New START como el único gran acuerdo de seguridad vigente entre las dos potencias nucleares. Biden mostró firmeza con Rusia al reforzar sanciones o amenazas de represalias contra acciones de Moscú consideradas nefastas, como por ejemplo ciberataques, despliegues militares cerca de Ucrania o injerencia electoral, pero también dice haber encontrado un campo de entendimiento en las cuestiones vinculadas a la seguridad internacional. El presidente estadounidense recibió, no obstante, críticas de la oposición republicana e incluso de miembros de su partido demócrata por haber renunciado a aplicar sanciones contra el controvertido gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Y el clima fue pacífico cuando se encontraron la semana pasada en Islandia el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov, siempre oscilando entre el frío y el calor. Las relaciones ruso-estadounidenses están en su nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría y Washington quiere dar ahora un mensaje de firmeza. La conducta de Rusia, incluyendo sus recientes acciones respecto a Ucrania, no es la de un socio comprometido en generar confianza, dijo el portavoz del Departamento de Estado. El gobierno de Joe Biden propondrá un plan presupuestario de $6 billones para 2022. El anuncio se haría oficial mañana. La propuesta incluiría dinero para mejorar las infraestructuras, planes de educación y familias y un gasto discrecional.
Estados Unidos se prepara para anunciar el viernes un plan presupuestario de $6 billones para 2022. Mientras, el presidente del país, Joe Biden, busca cambios importantes en la economía y el sistema de bienestar norteamericano, según dos personas que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato, dado que se trata de un asunto que aún no se ha hecho público. El presupuesto no tiene nuevas políticas importantes de la Casa Blanca y en su lugar refleja los planes que la administración demócrata ya ha presentado, incluyendo una propuesta de infraestructura de $2,3 mil millones, un plan de educación y familias de $1,8 mil millones y $1,5 mil millones en gasto discrecional propuesto. Además, proyecta déficit presupuestarios superiores a $1 billón para el resto de la década, lo que mantendrá el desequilibrio del gasto de Washington en niveles elevados, incluso sin nuevas propuestas de gastos adicionales. Se cree que el presupuesto federal anual incluya $5,8 mil millones de gasto en el actual año fiscal, que termina el 30 de septiembre de 2021, según información a la que tuvo acceso The Washington Post. La propuesta presupuestaria sería el último plan de gasto ofrecido al Congreso en los primeros meses de la presidencia de Biden. Ya ha promulgado un paquete de estímulo de $1,9 billones y ha ofrecido también el plan de infraestructuras de familias y empleo. Sin embargo, lo que distingue a este presupuesto es que se enfoca en la financiación general de las operaciones del gobierno. Sin un acuerdo presupuestario antes de octubre, se produciría un cierre parcial del gobierno. Por ello, se espera que este paquete dé comienzo a las negociaciones con las legisladoras sobre cómo proceder, desde la financiación militar hasta los programas escolares. El presupuesto de la Casa Blanca prevé que la economía estadounidense crezca alrededor del 5% en 2021, un ritmo acelerado mientras el país se recupera de la pandemia del coronavirus. Luego proyecta que la economía crecerá a un ritmo ligeramente inferior en 2022, del 4,3% antes de estabilizarse en torno al 2% durante el resto de la década. El déficit pasará del 17% del PIB en 2021 al 7,8% en 2022. El importe de la deuda federal pendiente será mayor que toda la economía estadounidense durante el resto de la década, alcanzando el 116% de todo el PIB en 2027. Se estima que los impuestos aumenten en más de $3 billones a lo largo de la década, en línea con lo que Biden ha propuesto como parte de sus programas económicos. Las cifras globales de gastos y déficit fueron publicadas por primera vez por The New York Times. The Washington Post informó la semana pasada de que el presupuesto reflejaría lo que ya se ha informado, desechando promesas clave de la campaña en materia de salud, como la opción pública y la reforma de los medicamentos con receta. El presupuesto incluiría un llamamiento al Congreso para crear una opción pública y dar a los estadounidenses mayores de 60 años la opción de inscribirse en Medicare, según un documento obtenido por The Washington Post. El presupuesto del presidente se centrará en avanzar en la histórica agenda legislativa que ya ha presentado para este año, dijo Rod Friedlander, portavoz de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, en un comunicado la semana pasada. El presupuesto no propondrá otras iniciativas nuevas, sino que reunirá la imagen completa de cómo estas propuestas impulsarían el crecimiento económico y la prosperidad compartida, al tiempo que pondrían a nuestro país en un rumbo fiscal sólido, agregó, según The Washington Post. La Casa Blanca ofrece a principios de cada año un presupuesto que traza su solicitud de financiación para el año fiscal que comienza en octubre. El presupuesto del gobierno suele constar de varias partes. Hay partes del presupuesto conocidas como gasto discrecional, que deben ser renovadas por el Congreso cada año. Entre ellas se encuentra el dinero para el ejército, el Departamento de Educación y una serie de otros programas. Además, hay otra sección del presupuesto conocida como gasto obligatorio, que incluye dinero que está en gran medida en piloto automático y no necesita la reautorización del Congreso.
Esto incluye grandes gastos del gobierno como la seguridad social, Medicare, Medicaid y una serie de programas de red de seguridad. La propuesta tiene lugar cuando la Casa Blanca mantiene conversaciones polémicas con los republicanos del Congreso sobre la propuesta de infraestructuras y los republicanos del Senado presentarán este jueves su última contraoferta a la administración Biden. El presupuesto subraya la magnitud de las ambiciones de gasto del gobierno en relación con los republicanos del Congreso.